Al final de la fiesta de mi empresa, encontré a mi hijo desplomado. El paramédico murmuró una verdad que derrumbó todo lo que yo creía sobre mi propia familia. Soy Ignacio, y hasta hace muy poco, me consideraba un hombre afortunado. Mi vida era una sinfonía perfectamente orquestada, con cada nota en su lugar, resonando con el dulce eco del éxito y la estabilidad. Vivía en una casa cómoda en las afueras de Rosario, Argentina, un refugio de ladrillo visto y tejas rojas que se alzaba en una calle tranquila, arbolada, donde el canto de los pájaros era a menudo el sonido más fuerte. Al llegar cada tarde, el suave crujido de la grava bajo las ruedas de mi coche y el fresco aroma a jazmín del jardín eran una bienvenida familiar, casi un ritual que me despojaba de las tensiones del día. Dentro de esas paredes me esperaba Laura, mi esposa, el epicentro de esa armonía. Su presencia era una constante, una suave corriente que mantenía nuestro hogar en un estado de pulcritud y calidez. ¿Otra jornada agotadora, cariño?, solía preguntar, mientras yo colgaba mi saco en el perchero del recibidor, sintiendo aún el ligero dolor en mis hombros por las horas frente al ordenador. Su voz, siempre calmada, era un bálsamo. Yo le sonreía, sintiendo el aroma a la cena que ya se cocinaba, quizás unas milanesas, o el guiso que tanto le gustaba a Tomás. Lo normal, mi amor. Pero ya estoy aquí, y eso es lo que importa, respondía. Y la sensación de alivio al cruzar el umbral era casi palpable. Una calidez que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Nuestro hijo, Tomás, un joven de 17 años, estaba en ese punto efervescente de la adolescencia, donde el mundo exterior de sus amigos y sus estudios universitarios en ciernes comenzaba a tomar precedencia. Era un chico inteligente, con intereses variados y una habitación que, a mis ojos, era un microcosmos de su mente, a veces caótica, otras sorprendentemente ordenada. Siempre nos saludábamos con un «Hola papá» rápido, a menudo seguido de su regreso a su mundo de auriculares y libros. Yo confiaba en que Laura, con su ojo atento, se encargaba de que sus tareas estuvieran al día y que sus amistades fueran las adecuadas. Mi vida, para mí, era el epítome del éxito. Gerente en una empresa de logística con oficinas modernas en el centro de la ciudad, llenas de cristal y metal, donde la adrenalina de cerrar un trato importante o de optimizar una ruta de envíos era mi pan de cada día. La responsabilidad era enorme, pero también lo era la satisfacción, y sabía que podía dedicarme plenamente a mi carrera, porque Laura se encargaba de la casa y de nuestro hijo, dándome la libertad para enfocarme en mis metas profesionales. Confiaba plenamente en Laura, en que ella mantenía nuestro hogar, y a Tomás en orden. Nunca me cuestioné cómo lo hacía, simplemente lo daba por sentado, como el aire que respiraba. Creíamos ser una familia moderna, abierta, donde la confianza y la independencia eran los pilares. Había conversaciones en la mesa, sí, sobre el día de cada uno, sobre las noticias, sobre los planes del fin de semana. No había secretos, o al menos, eso creía yo. La independencia significaba que cada uno tenía su espacio, sus intereses, su autonomía, y que la base era una confianza férrea en el buen criterio del otro. Era una división tácita de roles que a mí me parecía justa y eficiente. Siempre sentí que habíamos construido un refugio seguro, un lugar donde mis responsabilidades laborales me permitían dejar el control en manos de mi esposa, sabiendo que todo estaría bien. Me sentía afortunado de tener una compañera tan capaz, tan dedicada. La vida era un camino suave y predecible, pavimentado con la comodidad y la seguridad que yo había trabajado tan duro para construir. Era una burbuja, un espejismo de normalidad que me envolvía con su calidez engañosa, adormeciendo mis sentidos. Y yo, el más ciego de todos, no percibía las finas grietas que ya comenzaban a resquebrajar su perfecta superficie. Mirando hacia atrás ahora, con el velo de la ignorancia rasgado en 1000 pedazos, las señales estaban ahí, claras como el agua para cualquiera menos para mí. Pero yo estaba demasiado ocupado, inmerso en mi burbuja de éxito y comodidad, o quizás demasiado cómodo en mi propia ceguera autoimpuesta, para siquiera entreverlas. Era una negación disfrazada de confianza, un autoengaño que me permitía dormir tranquilo por las noches mientras la verdad se tejía en las sombras. Laura y su hermano, Esteban, siempre fueron increíblemente unidos. Desde que tengo memoria, su hermandad era un lazo casi simbiótico, una conexión profunda que yo, debo admitir, a veces admiraba, incluso envidiaba un poco. No eran solo hermanos, eran cómplices, confidentes.
Él era el hermano mayor protector, ella la hermana menor que lo adoraba. Su relación siempre me pareció un modelo de apoyo familiar, algo que anhelaba para mi propio hijo si tuviera hermanos. Esteban, para Tomás, era el tío cool, sí, con esa actitud despreocupada, la sonrisa fácil y el consejo siempre a mano. Era el confidente, el que siempre tenía tiempo para escucharlo sin juicios, para una salida rápida a tomar un helado o ver una película que a mí, con mis horarios, me resultaba imposible. Yo confiaba en Esteban plenamente. Lo consideraba parte de mi círculo más íntimo, casi un hermano más para mí también. Era el tipo de persona que uno quiere cerca de su familia, ¿verdad? Alguien de confianza, que se preocupa. Nunca crucé por mi mente la idea de que esa cercanía pudiera ser un problema. Siempre pensé que esa complicidad entre Tomás y su tío era una bendición, especialmente cuando Laura, a veces con un tono de ligera preocupación en la voz, me decía que el chico a veces estaba ansioso antes de un examen importante o que necesitaba relajarse un poco, después de una semana estresante en el colegio. Yo me encogía de hombros, asumiendo que era parte de la montaña rusa emocional de la adolescencia. Déjalos, mi amor, ellos se entienden, le decía, con la convicción de que Laura y Esteban, en su infinita sabiduría y complicidad, lo manejaban. No me preocupaba en absoluto. Pensaba, qué suerte tiene Tomás de tener un tío así, que lo entiende y lo ayuda a transitar esta etapa. Nunca cuestioné sus métodos. Nunca indagué más allá de la superficie. Mi ceguera era voluntaria, disfrazada de una confianza inquebrantable en mi esposa y en mi cuñado. Me convencí a mí mismo de que todo estaba bajo control, de que ellos sabían lo que hacían, que ellos lo cuidaban. Esa fe ciega era mi escudo, y ahora sé, mi peor enemigo. Era tan fácil asumir que su complicidad era sana, que sus susurros eran inocentes, que sus salidas eran solo charlas de chicos. Qué ingenuo fui, qué deliberadamente ciego. Y esa ceguera, ahora me doy cuenta, no fue solo ignorancia, fue una elección. Elegí creer en la fachada porque era más cómodo que mirar las grietas. La fiesta anual de la empresa. Un evento grande, ostentoso, de esos que te hacen sentir que eres parte de algo importante, con luces tenues, música en vivo y canapés que pasaban por todas partes. Se celebró en un salón elegante en el centro de Rosario, un lugar que de normal solo veía desde la ventanilla del coche. Tomás había insistido en ir a buscarme. «Quiero ver cómo son tus fiestas de traje, papá», me dijo, con esa mezcla de curiosidad adolescente y esas ganas de sentirse ya parte del mundo adulto. Me pareció tierno, una forma de conectar, así que quedamos en que llegaría cerca de la 1 de la madrugada, cuando el jaleo principal de la noche ya hubiera bajado y todo estuviera un poco más tranquilo. Yo, por mi parte, había evitado el alcohol, solo tomé un par de gaseosas. Tenía que conducir, y la responsabilidad siempre ha sido mi bandera. Eran las 3 de la mañana cuando el cansancio empezó a pesarme de verdad. Me despedí de mis colegas y salí al estacionamiento subterráneo. El aire frío de la noche me golpeó la cara, y el silencio, después de las risas y la música, era casi ensordecedor. Busqué mi coche con la llave en mano, intentando localizarlo entre la fila interminable de vehículos. Y entonces lo vi. No había forma de no verlo. Tirado en el suelo, justo al lado de mi coche, estaba Tomás. Pálido, con el pelo revuelto, y una respiración extraña, irregular, que me heló la sangre. Mi corazón se detuvo. Un instante fugaz, pero eterno. Mi primer pensamiento fue una mezcla de alivio y cabreo. Otra borrachera más. Esa bronca sorda me invadió de golpe, acompañada de un terror repentino que me apretó el pecho. «Tomás, ¿qué hiciste, hijo?», murmuré, mientras me arrodillaba junto a él, notando lo frío que estaba su piel. Saqué el móvil con manos temblorosas y llamé a emergencias. Mi voz se quebró al explicar la situación. Las palabras salían atropelladas. El paramédico llegó rápido, con la sirena apenas audible. Un hombre con cara de pocos amigos, pero con una eficiencia que tranquilizaba en medio del caos. Le puso oxígeno, revisó sus brazos con una linterna, luego sus manos, sus pupilas. Hizo un par de preguntas que yo apenas pude contestar, mi mente en blanco. Y luego, mientras guardaba su equipo, se inclinó un poco hacia mí. Su voz, baja, casi un murmullo que se perdió en el eco del estacionamiento, me dijo algo que me perforó el alma. «Esto no es solo de hoy, mira las marcas». Esa frase, ese simple murmullo,
fue el primer golpe de realidad. El primer martillazo que empezó a derrumbar mi castillo de naipes. No entendí. Mi mente, que hasta hacía un instante funcionaba a 1000 por hora, procesando la emergencia, ahora se había detenido por completo, como un ordenador que colapsa. ¿Qué quiere decir?, le pregunté, con la voz apretada en la garganta, casi un chirrido. Sentía el corazón latiéndome con tanta fuerza que pensaba que se me iba a salir del pecho. El paramédico, con una calma que me pareció inhumana en ese momento, se agachó un poco más. Discretamente, con un gesto apenas perceptible, señaló el antebrazo de Tomás. Ahí, en la parte interna, donde la piel es más fina, vi unas pequeñas marcas. Eran casi imperceptibles, como diminutos puntos o arañazos muy finos, que yo, en mi ciega ignorancia, nunca, jamás había notado. Las había visto antes, supongo, pero mi cerebro las había catalogado como rasguños de juegos, o de ramas de árboles, o simplemente como parte de la piel de un adolescente. Estas venas no se arruinan de una vez, explicó, con una seriedad que me heló la sangre. Esto viene de antes, señor. La voz del hombre era baja, profesional, pero cada palabra fue un puñal. El mundo se me cayó encima. No era una simple borrachera adolescente, un desliz, una mala noche. Era algo mucho más profundo, mucho más oscuro, algo que llevaba tiempo, que se había gestado bajo mi techo, bajo mi nariz, mientras yo vivía en mi burbuja de perfección autoimpuesta. Era una verdad que me gritaba que había sido un padre ausente, un esposo ciego. Sentí una mezcla incontrolable de emociones que se me revolvían en el estómago y me subían por la garganta. Primero, una culpa desgarradora, tan intensa que me dobló por dentro. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo fui tan ciego, tan estúpido, tan negligente? ¿Qué clase de padre era yo, que no notaba esas marcas en el cuerpo de mi propio hijo? Luego, un terror helado se apoderó de mí. Un miedo primal por Tomás, por su vida, por su futuro. ¿Qué le estaba pasando? ¿Hasta dónde había llegado esto? Y finalmente, una rabia ardiente, una furia ciega que no sabía hacia dónde dirigir. ¿Hacia Tomás por meterse en esto? ¿Hacia mí por mi imperdonable negligencia? ¿Hacia Laura por no haberme dicho nada? ¿Hacia el mundo entero por permitir algo así? Era un torbellino de emociones que me ahogaba. En medio del pánico, de esa maraña de sentimientos, una única necesidad se apoderó de mí, más fuerte que cualquier otra cosa. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué había pasado, cuándo había empezado, quién había estado involucrado. No podía quedarme con esa ignorancia. En el hospital, mientras los médicos y enfermeras trabajaban rápido para estabilizar a Tomás, yo me sentía como un fantasma, deambulando por el pasillo. La espera me estaba matando, y fue en ese momento de desesperación absoluta, de sentirme completamente impotente, que tomé una decisión. Sabía que era invasiva, sabía que estaba cruzando un límite, pero sentí que no tenía otra opción. Mi hijo estaba en una camilla, y yo necesitaba respuestas. Respiré hondo, con un nudo en el estómago, y revisé su móvil. Era la única forma. Tenía que saber. Mi cabeza explotó. Lo que encontré en ese móvil no eran solo chats de adolescentes, ni las típicas conversaciones de chicos sobre jueguitos o chicas. No, eran conversaciones con Esteban, mi cuñado. Mensajes que me golpearon como mazazos, uno tras otro, directo al pecho. Leí frases como: «Te paso lo de siempre, pero que tu viejo no se entere», o «Tranquilo, yo te consigo algo suave para que no te alteres tanto». Y otro, aún más escalofriante: «Es mejor que tomes conmigo, que sabes que yo te cuido, antes que con cualquiera en la calle». El shock fue absoluto, paralizante. Esteban, mi cuñado, el tío cool, el confidente de Tomás, el hombre al que consideraba casi un hermano, mi proveedor de confianza para la empresa, el que me había ayudado con un montón de cosas, era el que estaba envenenando a mi hijo. La rabia que sentía se transformó de esa furia ciega y descontrolada del estacionamiento en un frío plan de guerra. Esto no se arreglaba con gritos, ni con un simple «vas a ver, Esteban». Esto era mucho más serio. Tenía que proteger a Tomás, cueste lo que cueste, y tenía que desenmascarar a Esteban. No solo por lo que le hizo a mi hijo, sino por el daño que podía seguir haciendo. Así que, en secreto, sin decirle nada a Laura, empecé a moverme. Los días siguientes fueron una vorágine de llamadas, reuniones y papeles. Hablé con una psicóloga especializada en adicciones infantojuveniles, que me dio la primera luz de esperanza y un camino a seguir.
Contacté a un abogado amigo, de esos que confías ciegamente, y le conté todo, cada detalle, con la voz entrecortada por la vergüenza y el dolor. Y crucialmente, hablé con recursos humanos de mi empresa. Esteban no era un empleado directo, pero era un proveedor externo de servicios muy importante, y yo tenía acceso a todos los contratos y comunicaciones. Mi plan era claro y se ejecutaba en paralelo. Internar a Tomás voluntariamente para que recibiera ayuda profesional y usar todas las evidencias, los chats, las marcas, el testimonio médico, para cortar a Esteban de mi vida, de la vida de mi hijo y de la empresa. Pero la primera persona a la que se lo conté, con la esperanza de que reaccionara como la madre que era, como la esposa que había sido, fue Laura. Me senté con ella una noche, cuando Tomás ya estaba más estable en el hospital, y le mostré los mensajes, uno por uno. Su respuesta me dejó helado, más que el aire del estacionamiento aquella noche. Esteban solo lo cuidaba, dijo, con una calma que me pareció inhumana. Es mejor que experimente con alguien de confianza que en la calle, ¿no crees? Así sabemos qué hace. Para ella, la prioridad era que Tomás no perdiera la confianza en su tío, que no sintiera que lo habían traicionado, no que dejara de drogarse. No entendía, o no quería entender, la gravedad de la situación. Se negaba a ver a Esteban como un criminal y a Tomás como una víctima. Nos peleamos como nunca lo habíamos hecho en nuestros años de matrimonio. Sus palabras, su negación, su defensa a ultranza de su hermano por encima de la seguridad y la salud de nuestro hijo, fueron un golpe más devastador que cualquier otro. En ese momento, la idea de divorciarme se clavó en mi mente con la fuerza de un rayo. No era solo una pelea, era la revelación de una grieta insalvable, un abismo entre nosotros que ya no sabía si podría cruzar. Mientras la imagen de Laura y yo se fracturaba, hecha pedazos por la discusión y su inexplicable defensa de Esteban, no podía dejar de darle vueltas a todo. La idea del divorcio, que antes era impensable, ahora se había instalado en mi cabeza como una verdad ineludible. Pero había algo más, una punzada de inquietud, una voz dentro de mí que me decía que aún no lo sabía todo. Quizás era la desesperación de un padre que busca respuestas, o la intuición de que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. Así que, a pesar de sentirme mal por invadir aún más su privacidad, regresé al móvil de Tomás. Necesitaba revisar los chats de nuevo, pero esta vez, con otra perspectiva, más a fondo, más atrás en el tiempo. Quizás algo se me había escapado en el primer torbellino de pánico y rabia, y ahí fue cuando el suelo se abrió bajo mis pies, y me tragué por completo en el abismo. Encontré algo infinitamente peor de lo que jamás hubiera podido imaginar. No eran solo conversaciones de Esteban con Tomás, eran chats donde Laura estaba en copia, o incluso participaba activamente. Mensajes explícitos que no dejaban lugar a dudas. Vi, con mis propios ojos, cómo Esteban le preguntaba a ella: «Lau, ¿seguro que le doy esto? Es fuerte». Y mi propia esposa, la madre de mi hijo, respondía con una frialdad que aún me hiela la sangre al recordarla: «Mejor poquito, que tiene el parcial, así se relaja, está muy ansioso». Mi mundo no se desmoronó, se pulverizó. No era solo Esteban, el cuñado traidor. Era ella, era Laura, mi esposa, la mujer con la que había compartido mi vida, mis sueños y la crianza de nuestro hijo. Ella no solo sabía, ella participaba, indicaba dosis, normalizaba el consumo de drogas de nuestro propio hijo. La complicidad, la negación, la traición. Todo se reveló en un instante brutal. El paramédico tenía razón, con esa frase que se me había clavado en el alma. Esto no es solo de hoy. No, no empezaba esa noche en el estacionamiento. Esto venía de años. Años de una normalización que ahora entendía que era abandono disfrazado de progresismo, de una mente abierta, que en realidad era una puerta abierta a la destrucción. Mi propio reflejo de la vida se hizo añicos. Miraba mi casa, mi vida, y no reconocía nada. ¿Quién era yo? ¿Qué había sido de mi matrimonio, de mi familia? Esa fachada perfecta que había construido con tanto esmero, esa burbuja de seguridad y éxito, se había reventado, dejando al descubierto una realidad grotesca. La duda me carcomía, me devoraba por dentro. Todo lo que creí, todo lo que defendí, ¿era una mentira elaborada? ¿Fui el tonto útil en una conspiración silenciosa que se gestó bajo mi propio techo, con la complicidad de la mujer a la que amaba y del hombre en el que confiaba? La respuesta era un grito mudo que resonaba en mi cabeza. Sí.
Sí, lo fui. Y esa verdad era insoportable. Cuando Tomás estuvo lo suficientemente consciente, cuando el brillo de sus ojos regresó y pudo mantener una conversación sin perderse, fue el momento más difícil de mi vida. Me senté a su lado en la cama del hospital, con el corazón en un puño, y le propuse el internamiento voluntario. No fue fácil. Al principio lloró, negó con vehemencia. Me gritó que no era un drogadicto, que yo no entendía nada. Se quebró por completo, se encogió en sí mismo, un adolescente asustado y vulnerable. Yo me quedé ahí, a su lado, sin juzgar, solo escuchando, sintiendo su dolor y el mío. Le dije que no estaba solo, que lo íbamos a hacer juntos, que esto era por y para él. Y en un momento de lucidez y desesperación, aceptó. Fue un sí apenas audible, una rendición que me rompió el alma y a la vez me dio la primera chispa de esperanza. Esa misma semana, no perdí un segundo. Fui a recursos humanos de mi empresa, con el estómago revuelto, pero con una determinación de hierro. No solo llevé los mensajes de Esteban, sino también el informe médico preliminar de Tomás, el testimonio del paramédico y la explicación de cómo Esteban, usando su relación con la empresa como fachada de proveedor de confianza, había estado suministrando sustancias a un menor. La reunión fue tensa, pero no hubo dudas. La evidencia era abrumadora. La empresa, para proteger su propia reputación y por la gravedad de la situación, rescindió su contrato de inmediato. Su reputación en el sector, ya lo sé, se hundió como un plomo. No sentí alegría, solo una fría sensación de justicia. Mi abogado, ese amigo que se convirtió en mi roca, presentó una denuncia formal contra Esteban por suministro de drogas a un menor. La maquinaria legal se puso en marcha, lenta pero implacable. En casa, antes de que el caos legal se desatara por completo, tuve que enfrentar a Laura. Las conversaciones impresas de su móvil, las que la involucraban directamente, las puse sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido tantos desayunos y cenas en familia. Su rostro palideció, pero su negación persistió, aunque más débil. Intentó justificarlo, minimizarlo, incluso culparme a mí por no estar presente. Pero ya no había espacio para sus excusas. La vi, realmente la vi, por primera vez, y era como si estuviera mirando a una extraña. Con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, una voz que no reconocí como mía, le dije: «Voy a proteger a nuestro hijo, incluso de ti. Puedes buscarte un abogado». Y así fue. Esteban está enfrentando cargos por suministro de drogas a un menor, y el proceso legal ya ha comenzado. Laura y yo nos separamos legalmente. El juez, al revisar todas las pruebas, me concedió la custodia principal de Tomás, con visitas supervisadas a ella hasta que demuestre estar en terapia y se someta a evaluaciones psicológicas. Fue un alivio agridulce. Tomás está en tratamiento. Es una lucha diaria. Cada día es un nuevo desafío, una montaña rusa de avances y recaídas. No es una historia de recuperación perfecta, ni mucho menos. Hay días buenos y días malos, pero al menos ahora sé qué batalla estoy peleando, con quién y contra qué. Ya no estoy ciego. La imagen de familia moderna que se apoya, ese espejismo de normalidad que construimos con tanto esmero, se desmoronó frente a todos, dejando al descubierto las ruinas de lo que una vez creí que era mi vida. El paramédico solo dijo una frase en el estacionamiento: «Esto no es solo de hoy». Yo la escuché como un diagnóstico de la adicción de mi hijo, de su estado actual. Pero en realidad, era el diagnóstico de mi familia. Lo que parecía una dinámica progresista, una mente abierta, no era más que abandono disfrazado de confianza, una negligencia envuelta en la bandera de la independencia. Esa noche, en el estacionamiento, no solo se desplomó mi hijo, se cayó todo el teatro, toda la fachada que yo llevaba años sosteniendo y creyendo. Ahora, al menos, sé con qué ruinas trabajo, sé dónde estoy parado. ¿Alguien más ha tenido que desmantelar su vida por completo para salvar a sus hijos? ¿Hay esperanza de que Laura entienda alguna vez el daño irreparable que hizo, o debo simplemente aceptarlo? Y lo más importante para mí, ¿cómo se reconstruye la confianza con un hijo cuando tú mismo fallaste tan estrepitosamente en verlo, en protegerlo, en estar ahí? Cualquier consejo o experiencia compartida es bienvenida. Necesito saber que no estoy solo en estas ruinas, que hay un camino, por muy largo y difícil que sea.